comencemos. Acá tengo en orden pues, de cómo se conectaron, o de cómo aparecen acá en la lista de conectados. Aparece Duván, luego Laura, luego Mateo, sigue Verónica y Gilmar. Entonces, Duván, ¿qué dudas tienes? O de pronto algún ejercicio que hayas estado trabajando y con el que hayas tenido dificultades. Duván, bueno, Laura, listo, no hay ningún problema. Laura, entonces, ¿qué pregunta tiene? O Mateo, Gilmar, ¿quién tiene preguntas? Empecemos. Profe, pues yo tengo algunas preguntas respecto a los ejercicios que usted dejó. ¿Sí? A ver, bueno, empecemos en orden. Bueno, El, dices el enunciado. sí, es un poquito largo. Bueno, sean A y B clases bien ordenadas. Listo. Suponga que A es isomorfa a una subclase de B. Ajá. Bueno, voy a abreviarlo de esta forma. Y que B es isomorfa a una subclase de A. ¿Sí? Entonces hay que mostrar dos cosas. La primera es que A y B son isomorfas. Y también que si A es isomorfa a una clase que contiene a B y B es isomorfa a una clase que contiene a A. ¿Sí? Voy a hacerlo así por abreviación. Pues quiero decir B isomorfa a E y E contiene A. Listo. ¿Qué debo probar acá? ¿Dónde iba? Entonces A y B son isomorfas. Bueno, yo supongo entonces que esto no va aquí, ¿cierto? O sea, sería así, ¿no? Sí, son dos cosas aparte. Sí, son dos numerales. Bueno, vamos con la demostración del primero. Empecemos por lo siguiente. Fíjate en este caso, en la siguiente condición. Yo tengo que hay un isomorfismo de A en una subclase de B, ¿cierto? Hay F, que es un isomorfismo de A en C, isomorfismo. Y al mismo tiempo hay un isomorfismo G que va de B en una subclase de ¿quién? Una subclase de A, que en este caso es de isomorfismo. Bien, entonces yo necesito extenderlo a un isomorfismo que va entre A y B. ¿Cómo puedo construir ese isomorfismo? Vamos a construir un isomorfismo, digamos H, que va de A en B. ¿Cómo podemos hacer eso? Es que esa es precisamente el enredo. Pero, Porque, ¿qué porque es cosas que sabemos ya sobre clases bien ordenadas nosotros? Porque mira que son mm, clases bien ordenadas, ¿cierto? Y nosotros habíamos probado ciertas condiciones para eso. Nosotros habíamos dicho, vea,
Si A es isomorfa a una subclase de B, entonces pasa a X cosa, y si B es isomorfa a una subclase de A, pasa a otra cosa, que no puede ser isomorfo un segmento inicial de una subclase, y un montón de cosas habíamos mostrado. ¿Cómo podríamos tratar de encajar esas cosas ahí? O de hecho, bueno, olvídense de que quiero construir una función. Por un momento olvídense de esto. ¿De acuerdo? Olvídense de esos momentos. Entonces fíjense, yo estoy diciendo aquí. A ver. Aquí tengo A, ¿cierto? Y aquí tengo C contenido en B. Y aquí tengo a F. Por aquí tengo a A de nuevo. Y contenida en A tengo a D. ¿Es así? ¿Es D la que tenía? Sí, listo. Y de aquí para acá tengo a G. O sea que si yo conecto estas dos, estoy construyendo una función aquí. Eh, pero de todas formas, acuérdense que como esto es isomorfismo, pues yo también puedo regresarme aquí con G a la menos 1 porque hay inversa. Y hay inversa acá también. Entonces, eh, debería tratar de utilizar uno de esos teoremas que habíamos probado sobre isomorfismos de clases bien ordenadas. Recuerden que habíamos dicho, si yo tengo una clase bien ordenada, entonces ella no puede ser isomorfa con un segmento inicial de ella misma, y ese tipo de cosas así. Varios de esos teoremas hicimos en clase y alguno de esos es lo que tenemos que utilizar. ¿Se acuerdan de esos teoremas? Pues yo sí. ¿Qué teorema podemos usar ahí? Mm, ¿O de cuáles te acuerdas? ¿Qué creas que podemos usar? ¿Nada? Bueno, fíjense. Nosotros habíamos probado un teorema que decía lo siguiente. Si yo tengo una clase bien ordenada, entonces no hay un isomorfismo de esa clase en un segmento inicial de ella. Probamos que si tengo que A es isomorfa con un segmento inicial de B, entonces B no es isomorfa con ninguna subclase de A. Y habíamos dicho que siempre que tengo dos clases bien ordenadas, hay tres posibilidades. O son isomorfas o una es isomorfa un segmento inicial de la otra. Entonces, ese es el caso que voy a utilizar aquí en esta tabla. Yo creo que ese es el caso que funciona perfecto. Miren, hay tres posibilidades. Pongámoslo así. Hay tres opciones. Primero, A es isomorfa a B. Segundo, A es isomorfa al segmento inicial de algún elemento de B. Y tercero, B es isomorfa a un segmento inicial de un elemento en A. ¿Sí? Esto fue un teorema de clasificación de clases bien ordenadas que vimos en clase. ¿De acuerdo? Yo tengo tres posibilidades. Tengo que probar que la única posibilidad que existe es realmente esta. Tengo que descartar 1 y 2. Perdón, 2 y 3. Debemos descartar 2 y 3. Ahora, si yo tengo que A es isomorfa con un segmento inicial de B, entonces, por hipótesis, ¿qué tengo yo? Tengo que A es isomorfa con una subclase de B. Entonces, hay C contenida en B, tal que A es isomorfa con C. Bueno, ya eso no va a causar ningún ruido. De hecho, el ruido lo va a causar es el siguiente hecho. Hay una clase contenida en A, en este caso le llamé D, ¿cierto? Tal que B es isomorfa con D. ¿Qué me está diciendo esto?
con estas dos cosas, ¿qué puedo concluir? Con el hecho de que B es isomorfa con una subclase de A, perdón, y que A es isomorfa con un segmento inicial. Pues puedo concluir que B es isomorfa con una subclase de B. Porque fíjense, con un segmento inicial, con una subclase o un segmento inicial. Porque fíjense, A es isomorfa a esto, ¿cierto? Listo. Pero hay un pedacito de A que es isomorfo con B. Entonces, ¿qué estaría llegando? Luego, B es isomorfo a una subclase de un segmento inicial de B. Y eso me da una contradicción porque eso no puede pasar, ojo, para clases bien ordenadas. ¿De acuerdo? Ahí es que genera la contradicción. Entonces ya logré armar la idea, entonces vamos desde cero otra vez para explicar qué fue lo que hicimos. Miren. Por hipótesis, A y B son clases bien ordenadas. Y cuando tengo clases bien ordenadas, hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que sean isomorfas ellas dos, y la segunda es que una sea isomorfa a un segmento inicial de la otra. Entonces, yo quiero probar la primera, entonces tengo que descartar estas dos posibilidades de acá. Si A fuese isomorfa a un segmento inicial de B, en todo caso yo tengo que B es isomorfa a una subclase de A. O sea que yo puedo construir un isomorfismo entre B y una subclase de un segmento inicial de B. Y eso me da una contradicción, porque ninguna clase bien ordenada es isomorfa a una subclase de un segmento inicial suyo. Por lo tanto, A no puede pasar. Similarmente, se prueba que 3 no es posible. Pero como una de las tres condiciones se debe cumplir y ni 2 ni 3 se cumple, pues entonces 1 se cumple. Y listo, con esto tendríamos la primera parte. Y yo creo que la segunda parte es análoga. Supongo que en este caso la hipótesis te decía que D y E son clases bien ordenadas, ¿o no? Bueno, voy a ponerle otro nombre aquí por F. Eh, Mateo. Mateo fue el que preguntó, ¿cierto? Sí. Aquí en este caso te daban la hipótesis de que F y E son bien ordenadas, supongo. No. Los demás que hay un error en eso. Porque Ah, bueno. Pues si son subclases de una clase bien ordenada, pues son bien ordenadas. pero no, ellas son superclases, ¿no? O sea, pues superclases quiero Ah, decir espera. Ah, claro, que lo contiene. Sí, sí, sí. no, pero Claro, claro, seguramente claro. sí No, se da. pero en el enunciado no estaba. Yo creo que hay que asumir que son bien ordenadas, porque si no, no creo que funcione el argumento. Entonces, asumamos que son bien ordenadas y yo creo que el hecho es completamente análogo para aplicar el razonamiento ahora eh, con este que tengo acá, con A y B, y acá también. Retomar estas como la clase que tenía inicialmente. Yo creo que el mismo razonamiento funciona. Pero sí, la parte clave es el teorema, son los dos teoremas esos. El hecho de que si yo tengo dos clases bien ordenadas, se debe cumplir una de esas tres condiciones y el hecho de que si A es isomorfa con un segmento inicial de B, pues B no puede ser isomorfa a ninguna subclase de A. Técnicamente eso es lo que estamos utilizando. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tienen claro cómo se arma el isomorfismo acá, de que B es isomorfa con una subclase de un segmento inicial de B. Profe, qué pena, a mí no me quedó tan claro, pues estoy intentando visualizarla, pero no me queda claro. Bueno.
Pues hagámoslo. Supongamos que yo tengo que A es isomorfa con un segmento inicial de B. Supongamos que yo tengo F de A en el segmento inicial de B, isomorfismo. Listo. Supongamos que tengo ese isomorfismo. Ahora, ¿qué puedo hacer con ese isomorfismo? Del otro lado tengo un isomorfismo entre B y una subclase de A, ¿cierto? O sea que tengo G que va de B en D, que fue la que cogí en este caso, contenida en A, que también es isomorfismo, ¿cierto? Entonces fíjate en lo siguiente. Yo puedo pensar en la compuesta de ellas dos, ¿cierto que sí? Yo puedo decirte, vea, como esto está contenido en A, entonces yo puedo extender la función G y decir, esto hasta acá es función. Puedo extender el rango. Ahora, no va a seguir siendo isomorfismo porque como el rango es más grande, perdí la sobreyectividad o puede que pierda la sobreyectividad. Entonces G es función, pero de todas maneras sí sigue siendo creciente. Entonces tengo una función que va de B en A y otra que va de A en SB. Entonces yo puedo pensar en G compuesta F, que en este caso va a ser una función de B en el segmento inicial de B en A. Esto es función creciente. Pero no solo es creciente, es inyectiva e inyectiva. En el segmento inicial de B, ¿no, profe? Sí, de B en B. Es inyectiva creciente. Y nosotros sabíamos, y bueno, y de hecho es biyectiva creciente porque mira que cuando yo hago la compuesta, el rango de la compuesta es el rango de la segunda función, o sea, el de este, y el dominio es el de la primera. Es biyectiva creciente. Una función biyectiva creciente entre clases totalmente ordenadas es un isomorfismo, por un teorema que también probamos en clases bien, en la parte de Sí, relaciones de Oco. sí, profe. Ahora sí me Entonces, queda claro. entonces acabas de construir un isomorfismo entre B y un segmento inicial de B. Y eso contradice el teorema que habíamos probado que ninguna clase bien ordenada es isomorfa con un segmento inicial suyo. ¿Alguna otra pregunta sobre esta solución? Bueno, ¿alguien más tiene preguntas? Ah, bueno, Mateo, yo creo que la otra se prueba de manera análoga. Entonces, si quieren, pueden ir trabajándola y si llegan a tener dificultades nuevamente me cuentan. Pero yo creo que es completamente análogo a esto, bajo la hipótesis de que las clases sean bien ordenadas. ¿Hay alguna pregunta adicional? Pues ya es algo respecto a la escritura de un ejercicio, pues, o sea, como estar enunciado, Bueno, entonces, dime el enunciado, lo ponemos acá. pero, bueno, sí. O sea, es que en realidad es en la parte de los números naturales, la parte que hay que probar que el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción, pero el enunciado que hay del principio de inducción, pues está, no sé si está incompleto o parece el de inducción fuerte, pero no me queda claro. Bueno, hay que probar que el principio del buen orden es equivalente al principio de inducción. Claro, Entonces, pero ¿cuál es el principio de inducción que te ponen ahí? si ese es un subconjunto de W, Ujú, 0 pertenece a S. sí. Y uno 2 hasta acá pertenece a S. Ujú. Implica, Implica K más uno pertenece a S, pero es solo eso. y esto implica que S es igual a Claro. W, a omega. Esto es lo que Entonces falta. es, es la inducción completa, ¿cierto? Pues la inducción fuerte. Sí. Entonces ese es el detalle, porque digamos que a mí no se me ocurre directamente probar la equivalencia entre ellos dos. Porque Ya la vamos digamos a que probar, uno... no te preocupes. Bueno, entonces por- dime cómo es el principio del buen orden que está ahí. bueno, todo subconjunto no vacío de W tiene menor elemento.
Listo. Todo ese contenido en omega y ese diferente de vacío tiene menor elemento. Porque uno lo que puede hacer, pues que la manera Si mal no me más... acuerdo, ese mismo ejercicio te dice que lo extiendas a cualquier subconjunto que tú obtengas de los naturales con otro conjunto finito de puntos, ¿cierto? Sí, Bueno, sí. entonces, ¿alguien lo desarrolló? ¿Alguien tiene una idea de cómo se hace? O sea, yo estoy acá pensando y yo digo, pues, o sea, la manera, digamos, que a mí se me ocurre, pues, es dando más vueltas, porque uno puede probar que esa inducción es equivalente a la inducción normal, y ya la equivalencia entre el principio del buen orden y la inducción débil, pues, es más sencillo. Porque digamos que tuve problemas probando que esa inducción implica el buen orden. Claro. Eh, pues, en efecto, esa inducción es equivalente a la inducción normal, pero no sé cómo sería la prueba de la inducción normal y el principio del buen orden. Pero de hecho este ejercicio no es tan corto en realidad. O sea, el ejercicio así como este es un poquito largo. Pero sí, vamos No, a o sea, hacerlo. claro, yo me refiero es Ok. porque digamos que ya como tal haciendo un razonamiento similar al que se hace pues en teoría de números de la equivalencia entre el principio del buen orden y el principio de inducción débil, pues ya es más sencillo. Claro. Pero bueno, si quieres vamos a hacer la prueba de la mitad del ejercicio. Probemos, por ejemplo, que el buen orden implica el principio de inducción. ¿Les parece? Ya ustedes pueden ir mirando la segunda implicación, a ver de pronto cómo se hace en unidad de pronto esto les ayuda a hacerse unidad de eso. Entonces, listo. Si yo supongo esto, entonces debo probar el principio de inducción. Sea ese un subconjunto del conjunto de los números naturales unido ese conjunto finito de puntos que te da el ejercicio, que recuerda que no son más que x1 hasta xk, digamos, ¿cierto? Bien. Y supongamos que se cumplen las condiciones del principio de inducción. Supongamos la hipótesis inductiva. Supongo en este caso que el cero es un elemento de S y que si yo tengo 1, 2 hasta acá en S, entonces K más 1 pertenece a S. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos probar que S es igual a esto que está acá. Entonces vamos a definir SC como todo este conjunto menos S. Omega unido X menos S. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Tengo dos posibilidades. Tengo la posibilidad de que esto sea vacío, o sea, que estas dos cosas sean iguales, que en efecto es lo que quiero probar, y tengo la posibilidad de que no sea vacío. Tengo que descartar el hecho de que sea distinto de vacío. Si él es igual al vacío, no hay nada que probar. Entonces, si es distinto del vacío, vamos a llegar a una contradicción para mostrar que la única posibilidad es que sea vacío, por lo tanto, esto debería ser igual a esto que tengo acá. Supongamos que SC es diferente del vacío. Si esto no es vacío, miren que es un subconjunto no vacío de acá, y yo estoy suponiendo que el principio del buen orden vale. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un menor elemento. ¿De acuerdo hasta ahí? Bueno, existe XM en el complemento, tal que XM es menor o igual que XN. Eso para todo XN en el complemento. Bien. Ahora, aquí observen en particular que X1 es distinto de XM. ¿Por qué X1 va a ser distinto de XM? Porque XM es el menor elemento de este complemento y X1 pertenece a esta unión. Entonces, ya que X1 pertenece a S y XM no pertenece a S. Perfecto. En particular, ¿qué sucede? El predecesor inmediato de XM no es un elemento de acá.
xm-1, o sea, el que está antes de xm, no puede pertenecer a SC. ¿Por qué no puede pertenecer a SC? Porque por hipótesis, xm es el elemento más chiquito que hay en SC. Y recuerden que nosotros habíamos establecido el orden para extenderlo de acuerdo al índice. Eso es lo que está en el enunciado. Listo. Luego, lo que me queda aquí es que xm menos 1 es un elemento de S. Ahora, ¿qué es lo que estoy probando? Estoy probando que de x1 a xm menos 1 son elementos que están en S. Por la hipótesis de inducción, esto implica que xm menos 1 más 1 es un elemento de S. Es decir, xm pertenece a S. Y esto es una contradicción, porque por acá yo lo escogí como el menor elemento de SC. Por lo tanto, de aquí concluyo que SC debe ser igual al vacío. Si SC es vacío, es porque omega unido X es todo el conjunto S. Con eso acabo de probar el principio de inducción. Entonces, fíjense, a partir del principio del buen orden, probé el principio de inducción. Ojo, aplico esta hipótesis inductiva y la manera en que se extiende el orden de los naturales a este conjunto que tengo acá. ¿Sí quedó claro? ¿Una pregunta sobre esa demostración? Bien, pueden ir copiándola y en un par de minutos miramos otras dudas que tengan. Eh, no sé si quieran hacer el recíproco, la otra implicación, o quieren ya ensayarlo ustedes solos y después me cuentan a ver cómo les fue. Mateo, ¿tienes alguna pregunta adicional sobre esto o ya se aclaró? Pues, o sea, respecto a esto, no, ya es cuestión de mirar el resto del ejercicio. Listo. Pero O sea, sí, igual, obviamente no va a salir igual. Ahora te tocaría suponer que el principio de inducción vale, tomar un subconjunto no vacío y probar que tiene un claro. menor elemento. Eh, pero como te digo, la idea es aplicar fuertemente la manera en que se extendió el orden, que eso es la parte fundamental ahí. De hecho, yo lo haría por contradicción. O sea, yo te digo algo como que supongamos que el principio de inducción es válido, tomemos un subconjunto no vacío de X unido a los naturales y supongamos que él no tiene menor elemento y probar que ese conjunto tiene que ser el vacío. O sea, Profe, estarías qué pena. probando. ¿Sí? Pues que yo le iba a decir eso, o sea, yo el del principio de inducción, para mostrar el principio del buen orden lo razoné por absurdo. Tengo dudas y se lo iba a enviar pues al chat junto con el otro ejercicio que usted me dijo que iba a mirar y ese también es en el que tengo dudas. ¿Cuál es el otro? O si quieres, El ahora otro miramos es, el enunciado. Ahora miramos el enunciado, tranquilo. Terminen de copiar este y ya miramos el otro. profe, qué pena, respecto a este ejercicio, o sea, ¿por qué utilizarlo de omega unido SX, donde X representa eso? O sea, básicamente, si tú coges X igual al vacío, pues lo que estás probando lo es en N, ¿cierto? Lo que estás haciendo es una Sí, generalización. Porque mira, los naturales se pueden ver así. 0, 1, 2 y en adelante, ¿cierto? Y aquí, pues, en fin. Lo que estás probando es que si tú le pones unas cositas aquí, adelante le pones unos cuantos puntos más, se va o a por seguir ejemplo le cumpliendo agregas unos cuantos elementos bien agregados, pues eso sigue valiendo. con el orden en omega. Exacto. O sea, tú coges el orden de los naturales, le agregas una cantidad finita de puntos y le agregas la manera en que los vas a ordenar. Vale, ok, perfecto, profe. Listo. Pero sí, o sea, tú por ejemplo puedes tomar a x igual al vacío. Lo que estás probando con eso es que el principio del buen orden y el principio de inducción son equivalentes para los naturales.
Entonces, estás tratando de decir algo así. Como si tú dijeras, mira, voy a empezar unos naturales así. X1, X2, alguien por ahí en la mitad, XR, y aquí empiezas el 0, ¿no? Luego el 1, luego el 2, y el 3, y así sucesivamente. Como si estuvieras haciendo esto, agregándole unos elementos ahí al comienzo. Estamos probando que con ese orden así puesto, el principio de inducción sigue siendo válido. Como te decía, si tú quitas esto, pues estás probándolo simplemente para n. Estás probando que vale en n y en los naturales un pedacito quizá más grande. Pero cuando digo quizá más grande es con finitas cosas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Gilmar, entonces, ¿me cuentas qué pregunta es la que tú tenías? No, profe, o sea, yo quedé con muchas dudas en, pues como razoné para demostrar el ejercicio C del taller de la parte de números naturales. Y yo pues Bueno, le hice la pregunta a usted, lo molesté mucho por el chat y pues ya entendí la forma, pero pues al razonar la demostración quedé como con baches de si podía utilizar esto y lo otro. bueno, recuérdame el enunciado por aquí porque yo no me acuerdo. Para todo M, para todo N, Ajá. abro paréntesis, si M es estrictamente menor que N, entonces existe un único K, tal que M más K es igual a N, que ahí se da como pues la definición de que existe un número más pequeño. La Pues recta, usted me ¿cierto? explicó algo así en el chat. Bueno, y vamos a probar esto en los naturales, ¿cierto? Vamos a probar que Sí, esta señor. fórmula es válida acá. Bien. Bueno, ya recuerdo cuál era tu pregunta. Tu pregunta era que aquí era un sí, solo sí, porque esto tenía que ser menor o igual, ¿no? Pues eso fue lo primero que pregunté, sí, como aparecía en Diego Mejía, pero pues ya luego usted me dio Sí. del por Pasa qué. que cuando tú miras el enunciado de Diego, él dice sí, solo sí, porque aquí es un menor o igual. Pero Sí, con esta sí estricta, sí puedes garantizar la implicación siempre, porque fíjate, bueno, sí, ya habíamos probado eso, ¿cierto? profe, ahí Eh, en el enunciado es existencia única. bueno, bueno, igual eso sí. Bien. Am, ¿Cómo probaste esto? A ver, y miramos cuáles son las dudas con las que quedaste. O sea, yo dije sea M en omega y T, un conjunto de los N en omega, o sea, hice inducción sobre N Bueno, entonces ya, M, un número en omega. natural. Y voy a tomar T como los N, los naturales, tal que la fórmula vale. Sí, señor. ¿Vale? Y pues Que probar que T es inductivo. M menor que N implica que existe K, tal que M más K es igual a N. ¿Así? Sí, señor. Entonces, o sea, yo pues ahí coloqué como una nota de que al probar que T es inductivo se da por sentado de que existe ese K y cumple la afirmación, pero pues no sé si es verdad. Uno de los primeros baches que tenía. Ahora que esto es inductivo, estarías probando que esta fórmula se vale para todo N. O sea, estarías probando Sí, para todo N se cumple esto. Y que se como da el la M es existencia de ese arbitrario K. acá, entonces tú generalizas sobre M y te quedaría la generalidad que estás buscando. ¿Sí? Ahora, veamos que el cero pertenece a eso. Bueno, el cero pertenece a eso por vacuidad, porque fíjate que si yo agarro M en los naturales, él no es estrictamente menor. Pero. Bueno, sí, Ahí porque yo pues por antecedente falso, por eso, exacto, por contrarrecíproco, podríamos decirlo, ¿no? O sea, si yo sí, pongo cero acá en el N, pues todo bien. Ahora, bien, supongamos que yo tengo N en T. Entonces lo que estás diciendo acá es que M es menor a N, implica que existe K, tal que M más K es igual a N, ¿cierto?
Ahora, Sí, profe, ahí es donde tengo un bache porque yo dije, pues definí ese K con la ayuda que dan en Diego. Definí ese K como N menos M. Y pues ahí es donde me quedó la duda de si lo estaba razonando bien, por eso pues quería que usted me resolviera eso. ¿cómo quién? Definí K como N menos M. Pero eso no se puede porque nosotros no hemos definido eso. Exacto, pues ahí fue donde me quedó la duda, entonces por eso quería que usted me explicara ahí cómo hacía entonces. Bueno, yo te diría, a ver, tengo m menor que n, entonces supongamos que el sucesor de, o mejor dicho, digamos que m es menor que el sucesor de n. Entonces veamos que hay un k en omega, tal que m más k', bueno, en este caso k', porque es igual al sucesor de n, ¿cierto? Eso es lo que debería probar. Ahora, por hipótesis de inducción, pues por la hipótesis, yo tomé a n acá, o sea que yo tengo que m más k es igual a n. Esto querría decir que el sucesor de m más k es igual al sucesor de n, ¿cierto? El sucesor de m más k es igual a m más el sucesor de k. Es decir, existe k' en los naturales, tal que m más k' es igual al sucesor de n. Y esto implica que el sucesor de n es un elemento de t. Y esto implica que t es inductivo, o sea, t es igual a omega. Yo les voy a compartir otro tablero porque es como muy incómodo escribir en este. Es un segundo. Bueno, y vamos en esto. Tomamos m los naturales y tomamos t como el conjunto de... Bueno, vamos a escribirlo así de los n mayores que m, tales que existe k en omega, tal que m más k es igual a n, ¿cierto? Vamos a ver que esto es inductivo, está contenido en omega, listo. Entonces, 0 pertenece a t, listo, eso es trivial. Ahora, si yo tengo que n pertenece a t, entonces la hipótesis lo que me está diciendo es que hay algún k en los naturales, tal que m más k es igual a n. Ahora, esto implica que el sucesor de m más k es igual al sucesor de n. Recuerden que el sucesor no es más que sumarle 1. Yo por esas propiedades que ya habíamos dicho para el sucesor en la suma, esto no es más que m más el sucesor de k igual al sucesor de n. Si yo tomo k' igual al sucesor de k, pues esto es un elemento de los naturales. Y me queda que existe k' en omega, tal que m más k' es igual al sucesor de n. Ahora, como m es más chiquito que n, y n es más chiquito que el sucesor de n, pues en particular también se tiene que m es menor que el sucesor de n. Eso lo que me está diciendo es que el sucesor de n es un elemento de t, y con eso concluyo que t es inductivo, o sea que es igual a los naturales. Eso me estará diciendo que para todo n, si m es menor que n, entonces existe k, tal que k más n, más m, es igual a n. Y pues como esto no es constante, yo puedo generalizar sobre ella. Así puedo poner un para todo m. Faltaría probar la unicidad técnicamente, ¿cierto?
pero de hecho la unicidad creo que es incluso más fácil, porque fíjense que si yo tengo m más k1 igual a n, y tengo m más k2 igual a n, pues tendría m más k1 igual a m más k2, y por cancelativa de la suma, esto es k1 igual a k2. Sí, profe, entonces ahí en la segunda parte de mostrar que el sucesor de n pertenecía, pues me estaba complicando. Esa era mi pregunta, profe. Gracias. Yo trataría de hacer la inducción sin definir este conjunto. O sea, yo trataría por elegancia en la presentación. Me parece que esta prueba sí queda muy fea, a mi parecer. Yo, por elegancia de pronto, trataría de hacer una inducción que no dependa de esto. ¿Cómo lo trataría de hacer? Recuerda que yo la inducción la puedo reemplazar por esto. 0 pertenece a t y k pertenece a t, implica k más 1 pertenece a t. Pero esto realmente es lo mismo que decir, la propiedad se cumple para el 0, y si se cumple para k, entonces se cumple para k más 1. Entonces yo haré una prueba redactada diciendo lo siguiente, bueno, vean, fíjese que no hay ningún número menor que 0, entonces el sello se cumple para el 0. Ahora, supongamos que para n, todo número tiene esta propiedad, bueno, entonces vamos a probarla para el sucesor. Supongamos que m es menor que el sucesor de n por hipótesis de inducción, y aquí simplemente vas a decir lo siguiente, pues, m más k más 1 es lo mismo que decir n más 1, ¿cierto? Porque tu hipótesis es que esto es igual a n. Luego aplicas asociativa, m más k más 1 es igual a n más 1. Entonces lo que estás probando es que hay un número natural al cual sumado con m te da el sucesor de n. Por lo tanto, te estaría diciendo eso, que n más 1 cumple la propiedad. Pero bueno, ya eso es cuestión de la redacción, ¿no? O sea, ya la idea de cómo se prueba la sacamos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguien más tiene preguntas? Bueno, pueden ir organizando eso y en un par de minutos me cuentan a ver qué otra duda tienen por ahí en la mitad. Bueno, cuéntenme qué otras dudas tienen. Gilmar me había dicho que tenía dudas con algo más. Profe, respecto pues al razonamiento que usted le dijo a Mateo, de la segunda parte de probar del principio de inducción, llegar al principio del buen orden. Yo también pues no era una duda, sino que yo también lo razoné así, como usted dijo, por absurdo. Bueno, yo creo que hay ya dos maneras de hacerlo y hay que ser cuidadosos porque la línea que los separa es toda rara. O está rara no, pero es muy confusa, ¿cierto? Hay dos posibilidades cuando tú quieres razonar eso. Una es la siguiente, vea. Tomemos S un subconjunto de omega unido X. ¿De acuerdo? Ahora, tengo dos formas de probar el principio del buen orden. ¿Qué es lo que quiero probar? Que todo subconjunto no vacío tiene menor elemento. Entonces tienes una posibilidad acá, decir lo siguiente, vea. Suponga que el menor elemento
de S no existe. Pues lo que tendrías que probar bajo este supuesto es que S es igual al vacío. Entonces tú estás probando aquí que el único subconjunto de acá que no tiene menor elemento es el vacío. Es decir, si soy distinto de vacío, tengo menor elemento. ¿Cuál es la forma de probarlo por absurdo? Suponer esto mismo, pero además suponer que ese es distinto de vacío. Y encontrar una contradicción por acá. Entonces miren que la línea que separa estos dos métodos es simplemente esta hipótesis de acá. Así que hay que ser cuidadosos con ello. ¿Sí van a entender? Entonces, Gilmar, ¿cuál de los dos métodos estabas tratando de utilizar tú? Profe, o sea, yo lo definí así. Dije, o sea, suponer por absurdo de que existe un A en omega, tal que si ese A es distinto de vacío. Claro, estás tomando el segundo entonces, el que sí es Sí, el absurdo. segundo. Pero entonces lo que hice fue definir de que para todo elemento M en A existe un elemento N en A, tal que ese M va a ser mayor o igual que N. Es decir, que no existe un elemento mínimo. Entonces ahí es donde me confunden las dos formas que usted me dice. Y claro, al final pues llegué de que como yo supuse que A es distinto del vacío, llegué a que Voy a A es repetir igual al la primera vacío. parte que no entendí realmente. O sea, yo dije un subconjunto A en omega. Claro. Sí. Y luego es distinto de Supuse que, vacío. sí, supuse que ese A es distinto de vacío, pero también dije que para todo M en A existe N en A, tal que M es mayor o igual que N. O sea, supusiste que no tiene menor elemento. Exacto, o sea, yo supuse esas dos cosas, razonando por absurdo, y pues al final llegué a que ese A es igual al vacío, lo cual es contradictorio a lo que yo supuse. Yo creo que tú estás tratando de hacer algo así. Eh, Primero que todo estoy tomando ese contenido aquí, ¿cierto? Segundo, estoy tomando ese distinto de vacío. Y tercero, estoy diciendo, si usted toma X en S, yo puedo encontrar un Y que está en S, tal que Y es menor que X, ¿cierto? O sea que siempre puedo encontrar un elemento más chiquito que cualquier elemento dado. Si es esto lo Sí, que estás señor, diciendo. pues, sí, Y de esto eso estás es. derivando que ese es el vacío, lo Pues que sí, al genera. razonar, ya teniendo por hipótesis el principio de inducción, se llega a que ese es igual al vacío, lo cual es absurdo. Pero si esto lo puedes suponer, Entonces, pues por eso cuando usted le dijo a Mateo de razonarlo por absurdo, quería pues dar mi opinión de que yo lo hice así, y pues claro, llega a que es igual al vacío. sí, sí. No, si quieren tratemos de hacer la prueba aquí a ver qué tan larga nos sale. Yo voy a tratar de hacer una prueba. Si de pronto me va embolatado, me colaboras con lo que ya tú tienes hecho. Entonces, supongamos que el principio de inducción es válido y sea es un subconjunto no vacío, ¿cierto? Sea ese contenido en omega unido X no vacío. Entonces, por contradicción, voy a suponer que no tiene menor elemento. Suponga que ese no tiene menor elemento. Listo. Bueno, por la construcción del orden, o por definición del orden, yo tendría que X1 no puede ser un elemento de S, ¿cierto? Porque fíjense que por la manera en que lo definí, X1 es menor que todo el mundo, entonces ahí no funcionaría. Bien, ahora voy a tomar el siguiente conjunto. Sea C aquellos elementos X sub n en omega unido X, tales que a ver, xn es menor que x, y esto para cualquier x en S. O sea, estoy tomando los elementos que están por debajo de S. Bueno,
Entonces fíjense que en particular como X1 no está aquí y él es el menor elemento de todo omega unido X, pues se va a seguir que X1 es un elemento de C. Note que X1 es un elemento que pertenece a C. Y ahora vamos a utilizar la hipótesis inductiva. Vamos a tratar de armar la inducción. Entonces supongamos que XK, digamos, pertenece a C. Vamos a demostrar que XK más 1 pertenece a C. Ahora, como XK pertenece a C, lo que estoy diciendo es que para todo X que tome en S, XK va a ser menor que X. ¿Cierto? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que probar que XK más 1 pertenece a C. Bueno, supongamos que no es así, porque si lo hago directo no creo. Suponga por contradicción que XK más 1 no es un elemento de C. Entonces esto sería que es falso. Voy a hacerlo así abusando de la notación. Ya al momento de redactarlo, pues hay que organizar todo eso. Supongamos que es falso que para todo X en S, XK más 1 sea menor que X. Esto lo que me estaría diciendo es que existe un XL en S, tal que XK más 1 es mayor o igual a XL, ¿cierto? Bueno, ahora, el asunto es que S no tiene menor elemento por hipótesis. O sea que hay algún elemento XT tal que pasa lo siguiente. Existe un elemento XT en S tal que XT es menor que XL y eso es menor o igual que XK más 1. ¿Cierto? Lo que estoy diciendo en este caso es que XT es menor o igual que XK más 1. Y si es menor o igual que XK más 1, pues en particular es menor o igual que XK. Es básicamente unidades del siguiente tipo. Si yo tengo K más 1 aquí, este es K, es cualquier cosa menor o igual a esto, o es esto, o está antes de esto. Estoy utilizando ese razonamiento aquí. Bueno, entonces tendría XT menor o igual que XK. Pero resulta que XK es estrictamente menor que... A ver, tengo que conseguirme una contradicción. XK más 1 es menor que todo lo que está acá. O sea que en particular es menor que XL. Entonces estaría llegando aquí a que XT es menor que XL. Y esto me da una contradicción. Esto implica que XK más 1 sí tiene que pertenecer a C. De aquí saldría que C es inductivo. Mejor dicho, aquí saldría que C es igual a omega unido X. Y como C es igual a omega unido X, lo que estaría diciendo es que si X pertenece a C, a S, perdón, X también tiene que pertenecer a C, ¿cierto? Quedaría ese contenido en C. Y eso me estaría dando X menor que X para todo X acá. Y eso no es posible. Y eso pues aquí deriva una contradicción. Y esta contradicción me dice que el supuesto es falso. Que el supuesto era que aquí no hay menor elemento. Bueno, ya armamos la prueba. Ahora vamos a organizarla. Miren. Vamos desde cero. Cierto. Tomemos ese un subconjunto de acá no vacío y vamos a suponer que no tiene menor elemento. Vamos a derivar una contradicción. Por la forma en que definí el orden para este conjunto,
X1 no puede ser un elemento de ahí, porque cuando definimos ese orden, nosotros dijimos, vea, X1 es el menor elemento de todo eso. Él reemplazaba el 0, básicamente. Ahora, X1 no es un elemento de acá. Consideremos C como este conjunto. Los elementos de omega unido X que están por debajo de todos los elementos de S. Entonces piensen que, por ejemplo, S puede ser todos estos números 4, 5, 6 en adelante. Pues C, si esto es S, entonces C va a ser todo lo que está anteriormente. Aquí está el 1, el 0 y aquí están los X, y este sería el C. Bueno, defino como todo lo que está por debajo. Voy a probar que este conjunto es igual a todo esto que está acá. Y con eso vamos a probar que S está contenido en C. Y decir que S está contenido en C es decir que todos los elementos de S están por debajo de ellos mismos. Eso es falso. Pues ahí derivo mi contradicción. Ahora, voy a probar entonces que ese conjunto es igual a omega unido X. Ahora tengo el recurso del principio de inducción, que es mi hipótesis. Ahora, es claro que X1 pertenece a C. Y supongamos que tengo algún elemento acá. Vamos a probar que el sucesor de ese elemento también es un elemento de C. Ahora, dado que XK está en C, lo que estoy diciendo es que todos los elementos de S son menores que X. En otras palabras, estoy diciendo que esto es una cota superior. ¿De acuerdo? Perdón. Estoy diciendo, sí, todos los elementos de S son mayores que XK. Entonces esto es una cota inferior. Ahora, supongamos por contradicción que esto no está en C. Yo quiero probar que sí está en C. Entonces debo derivar una contradicción ahora con ese supuesto. Lo que estoy suponiendo entonces es que es falso que todos los elementos de S sean mayores que XK más 1. En otras palabras, hay algún elemento de S que es menor o igual que XK más 1. Si esto es así, entonces, dado que S no tiene menor elemento, pues hay un elemento por debajo de XL, digamos XT. O sea, tengo esta condición de acá. Una vez tengo esa condición, observen que yo puedo concluir que XK es menor o igual que XK más 1 por cuestiones por transitividad de la relación de orden. Y eso en particular me da que es menor que XK, pero por hipótesis XK es más chiquito que XL. ¿De que estoy llegando? XT es menor que XL y XT es mayor que XL. Contradicción. Esa contradicción me lleva a decir que necesariamente X más 1 es un elemento de C. Y como X más 1 es un elemento de C, acabo de probar que C debe ser igual a omega unido X. Como C debe ser igual a omega unido X, en particular S está contenido en C. O sea, S está contenido en el conjunto de aquellos elementos donde todos los elementos son mayores que lo que está en S. Son, perdón, menores que todos los elementos de S. En particular, pues agarren un X fijo y tendría que X es menor que X. Eso me genera una contradicción. La contradicción me implica que el supuesto inicial es falso. ¿Cuál era el supuesto? El supuesto era que S no tiene menor elemento. O sea, S sí debe tener menor elemento. En otras palabras, todo subconjunto no vacío tiene menor elemento. ¿Alguna pregunta? Hace unos minutos para que redacten la prueba. Me regalan un minutico a mí para cargar el computador y ya continuamos. ¿Alguna duda sobre el razonamiento que acabamos de hacer?
Por mi parte, no, profe, y gracias por la explicación. ¿Hay alguna pregunta adicional sobre los otros ejercicios? ¿No hay más preguntas?